Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a realizar un circuito de timbre. Para eso necesitamos un interruptor bipolar, es decir, un interruptor que corte los dos polos, como su nombre lo indica. Ese lo vamos a poner por acá. Un transformador que se conoce habitualmente como transformador de timbre, el cual tiene una entrada de 220 voltios y una salida de 6 voltios, ya que el timbre funciona con pequeñas tensiones por razones de seguridad. Como pueden ver, aquí el fabricante nos indica dónde es la entrada de 220 y dónde es la salida de 6 voltios. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque si lo conectamos al revés, obviamente se va a quemar. Otra de las cosas que vamos a necesitar en nuestro circuito es un pulsador de timbre, que es como un interruptor unipolar, pero solo que no es interruptor porque cuando lo soltamos vuelve a su posición inicial, es decir, cierra el circuito cuando lo apretamos y cuando lo soltamos lo vuelve a abrir. Este lo vamos a poner por acá. Y por último, una campanilla. Acá tengo una campanilla, la cual está conformada por un electroimán, una bobina que ustedes ven ahí, y cuando esa bobina recibe los 6 volts de corriente alterna, hace vibrar esta chapita, la cual tiene un martillo que a su vez pega en la campanilla en sí misma, que es esto. Bien. Con esos elementos entonces vamos a conectar nuestro circuito de timbre. Vamos a empezar por alimentar el interruptor bipolar. El interruptor bipolar lo pueden obviar, pero ¿saben para qué sirve? Para que si un día ustedes no quieren que los molesten con el timbre, simplemente apagan el interruptor y el circuito deja de funcionar. Por más que aprieten el pulsador, el timbre no va a sonar. Este interruptor bipolar, como pueden ver, tiene 4 bornes, 4 tornillos, 2 entradas y 2 salidas. Pero tenemos que ver con el multímetro dónde cierra el interruptor, dónde hace los puentes cuando nosotros lo encendemos, para no entrar ahí donde hace los puentes, porque de lo contrario se produciría un cortocircuito. ¿Sí? Si nosotros ponemos los dos polos 220 en la entrada, ¿sí? Perdón, no en la entrada, sino donde hace el puente el interruptor, al encenderlo se cerraría el circuito y se juntarían los dos polos y por lo tanto se formaría un corto. Entonces con el multímetro digital, que acá lo tengo, lo que voy a hacer es con el multímetro digital, vamos a ponerlo para que se vea ahí. Vamos a ordenar un poquito los cables, capaz que por acá es mejor, para que ustedes lo puedan ver. Ahí está. Lo voy a poner para probar continuidad. Acá yo voy a seleccionar el rango de medición de continuidad. En este caso, cuando yo junte las puntas del instrumento, va a emitir un sonido. Y acá me va a estar indicando una lectura, ¿sí? Bueno, a continuación vamos a proceder entonces a medir en el interruptor bipolar, a ver dónde es que realiza los puentes cuando está encendido. Aquí nosotros lo tendríamos apagado en el 0 y en el 1 estaría encendido. Vamos a dejarlo encendido y vamos a medir con el multímetro digital dónde es que hace los puentes el interruptor. Internamente, ¿verdad? Ahí realiza un puente y ahí realiza otro puente. Quiere decir que nosotros tenemos que entrar por aquí y salir por acá. Donde nunca vamos a poder entrar es de este lado donde hace los puentes. Allí no vamos a poder entrar porque se juntarían los dos polos y se haría un cortocircuito, ni de este otro lado tampoco. Tendríamos que estar entrando por aquí y saliendo por aquí, o tendríamos que estar entrando por aquí y saliendo por aquí, pero nunca de acá, en este sentido, sino en este otro sentido. Porque aquí es donde hace los puentes y si pongo los dos polos acá, lo que va a pasar es que se va a formar un cortocircuito. Entonces, ahora que ya sabemos esto, vamos a conectar dos conductores que van a traer la alimentación a nuestro interruptor bipolar.
Ahora lo que vamos a hacer es alimentar el interruptor a partir de la pieza de unión, esta que está aquí, la cual se encuentra desenergizada, de manera tal que podemos trabajar con total seguridad. Voy a conectar los dos polos de alimentación y luego de aquí voy a ir al interruptor bipolar. Las conexiones a los bornes del interruptor, como es medio viejito, se hacen mediante ojalillos, es decir, que hay que darle una vueltita al conductor alrededor del tornillo. Así que vamos a quitar aislación para que quede lo suficientemente largo como para poder hacer la vueltita alrededor del tornillo, es decir, el ojalillo. Así que conectamos este polo a la alimentación acá. Estas dos son las entradas que van a ir al interruptor bipolar. Esas entradas van a ir de este lado o de este otro lado. Nunca vamos a poder entrar por aquí ni por acá, porque aquí es donde hace los puentes el interruptor y en ese caso se formaría un cortocircuito. Así que voy a realizar las conexiones de los conductores de entrada en el interruptor bipolar. Tengo que hacer un ojalillo, que es la famosa vueltita que hay que darle al cable. Ya lo tengo. El ojalillo siempre se hace en el sentido de las agujas del reloj, que es para el lado que aprieta el tornillo. Así cuando apretamos ese tornillo, aprieto también el ojalillo. De lo contrario, si lo hago en el sentido antihorario, cuando aprieto el tornillo, el ojalillo se va a abrir. Y eso evidentemente no queremos que ocurra. Aquí va el otro polo. Vamos a colocar el conductor. Le damos una pequeña vueltita y después lo terminamos de cerrar con la ayuda de la pinza de punta. Terminamos de cerrarlo. Apretamos el tornillo. Y aquí ya nos está quedando la alimentación de los dos polos conectada al interruptor bipolar. Ahora tengo que salir con dos cables desde aquí hacia el primario del transformador, o sea, hacia la entrada de 220 voltios del transformador. Vamos a conectar allí un par de conductores. Tenemos que ver que no nos quede corto el conductor. Vamos a quitar aislación como para poder hacer bien los ojalillos. Vamos a conectarlo por acá. Con la pinza de punta nos ayudamos para terminar de cerrar el ojalillo. Apretamos el tornillo correspondiente. Con el otro polo vamos a hacer exactamente lo mismo. Tomamos un conductor. Quitamos aislación para que quede un pedacito de cable suficiente como para poder hacer el ojalillo. Una pequeña vueltita, lo conectamos en el tornillo, lo cerramos
con la pinza de punta y una vez que lo cerramos, procedemos a apretar el tornillo. Recuerden que los jalillos siempre cierran el sentido de las agujas del reloj. Vean ustedes, los dos polos de entrada, los dos polos de salida, donde nos vamos con los 220 voltios a la entrada del transformador. Ya podemos cerrar el interruptor, dado que ya están hechas las conexiones. Acomodamos bien los conductores para poder colocar la tapa. Vamos a colocarle los tornillos para que quede fijamente colocada la tapa del interruptor. La función de este interruptor es ser interruptor general. O sea que lo que va a hacer es cortar la alimentación del circuito cuando ustedes no quieren que los molesten tocando timbre. Simplemente eso. Por supuesto que todos estos circuitos llevan su correspondiente elemento de protección, que yo no lo estoy poniendo porque se trata de un tablero didáctico. Pero el enchufe donde yo voy a conectar para alimentar este circuito está debidamente protegido por su interruptor termomagnético. Bien, conectamos los dos conductores al primario del transformador, es decir, al lado de 220 voltios. Vamos a quitarle un poquito de cobre porque es pequeñito, la pieza de unión es pequeñita y no puede entrar doble, tiene que entrar simple el conductor ahí. Ahora sí, colocamos y apretamos el tornillo. Estamos alimentando el bobinado primario del transformador, es decir, la entrada de 220 o 230 voltios. Lo mismo hacemos con el otro conductor. Le cortamos un pedazo para que quede debidamente conectado a la pieza de unión. Y una vez que lo colocamos, apretamos el tornillo. Es decir, que la alimentación ingresa primero en el interruptor bipolar, luego sale del interruptor bipolar hacia el transformador, hacia el primario. Ahora vamos a salir del secundario con 6 voltios y nos vamos a ir con un polo al pulsador y con el otro polo nos vamos a ir directamente a la campanilla. O sea, de aquí en adelante se parece mucho a un circuito de interruptor unipolar, porque el pulsador va a quedar en serie con la campanilla. Conectamos un conductor a la salida de 6 voltios. Recuerden que los circuitos de timbre siempre se alimentan con pequeñas tensiones por razones de seguridad. Este lo conectamos al pulsador. El pulsador también tiene el mismo sistema de ojalillos. Así que lo colocamos, le damos una vueltecita alrededor del tornillo y luego vamos a apretar. Y de aquí va a salir otro cable hacia la campanilla. Sistema de ojalillo se hace dando una vuelta alrededor del tornillo en el sentido de las agujas del reloj. Colocamos el conductor, lo cerramos con la pinza de punta. Y una vez hecho esto, apretamos el tornillo. Un polo, como pueden ver, pasa por el pulsador y va a la campanilla. Y el otro polo sale directamente del secundario del transformador y va a la campanilla.
Entonces, cuando nosotros cerramos el circuito a través del pulsador, vamos a tener corriente en la campanilla y se supone que va a sonar. El pulsador ya lo tenemos conectado. El otro cable se los voy a dejar por fuera del pulsador para que ustedes vean bien la conexión. Lo podría pasar por debajo del pulsador para que quedara más prolijo, pero lo voy a dejar por fuera para que ustedes vean cómo es la conexión. Ya podemos fijar el pulsador a nuestro tablero didáctico, ya que sus conexiones están realizadas. Lo vamos a tener que fijar mediante los correspondientes tornillos para madera. Previamente habíamos realizado la marca en el tablero para poder poner los tornillos con facilidad. Colocamos el tornillo, lo apretamos y vamos por el otro tornillo para terminar de fijar nuestro pulsador. Bueno, quedó fijo el pulsador. Ahora viene la conexión a la campanilla. El extremo que sale del pulsador va a ir a la campanilla, que también utiliza el mismo sistema de ojalillo. Aquí está la campanilla. Vamos a quitarle un poquito más de aislación, lo cortamos, le quitamos un poco más de aislación para poder realizar correctamente el ojalillo y así conectarlo a la campanilla. Lo pasamos por ahí adentro y lo vamos a conectar aquí en este borne de la campanilla. A ver si podemos hacer un primer plano, gracias. Ahí están los dos terminales de la campanilla y el conductor lo vamos a conectar acá. Damos la vueltita, colocamos el conductor, siempre cerrando en el sentido de las agujas del reloj. Cerramos con la pinza de punta y apretamos el tornillo correspondiente. Y el otro cable, fíjense que viene del secundario del transformador directamente a la campanilla. O sea que va a pasar por el mismo lugar donde pasó el otro cable. Quitamos aislación. Dejamos un pedacito de cable sin aislación lo suficientemente largo para hacer el ojalillo. Pasamos por aquí. Damos la vueltita, lo colocamos en el tornillo. Lo cerramos con la pinza de punta. Y lo apretamos. Ya están conectados los dos conductores, el que viene pasando por el pulsador y el otro que va directo a la campanilla. Lo dejamos por fuera del pulsador para que ustedes vean bien la conexión del circuito y que noten que uno pasa por el pulsador y otro va directo a la campanilla. Vamos a fijar la campanilla en su lugar correspondiente. Y una vez que hayamos hecho esto, estamos en condiciones de probar el funcionamiento de nuestro circuito de timbre. Y vamos a probar. Bien fija la campanilla como corresponde. Colocamos la tapita que viene a ser la campanilla en sí misma. Simplemente la enroscamos, ahí quedó perfecta. Y ahí está pronto nuestro circuito de timbre. Repasamos nuestro circuito. Dos polos de alimentación ingresan al interruptor bipolar. Salen los dos polos de la salida del interruptor. Van a la parte de 220 del transformador. Salen de los 6 voltios del secundario. Uno va directo a la campanilla. Y el otro pasa por el pulsador.
Vamos a conectar. Apretamos el pulsador y no funciona porque el interruptor bipolar está apagado. Prendemos el interruptor bipolar y ahora sí, como pueden ver, funciona perfectamente nuestro timbre, y si apagamos el interruptor bipolar, por más que apretemos el pulsador, el timbre no funciona. Voy a desenergizar. Ahora lo que voy a hacer es cambiar el timbre, la campanilla, por otro dispositivo similar que se llama chicharra. Solo para que ustedes vean el otro dispositivo. Vamos a desconectar nuestra campanilla, quitamos los conductores, retiramos la campanilla. Y en lugar de la campanilla vamos a conectar la chicharra. Esto es una chicharra. ¿Qué diferencia tiene con la campanilla? Que no tiene el martillito que golpea la campanilla, sino que simplemente es una chapa de acero que al vibrar produce sonido. Realizaremos ahora las conexiones de los conductores a la chicharra. Este dispositivo de conexión, esta forma de conexión que tiene la chicharra es el mismo que tienen las piezas de unión. Hay que aflojar el tornillo, introducir el conductor y luego volver a apretar el tornillo. Apretamos el tornillo, colocamos el otro conductor y apretamos el tornillo. Evidentemente nuestra chicharra se alimenta con 6 voltios, al igual que lo hacía la campanilla. Vamos a fijar la chicharra donde estaba antes la campanilla. Con un solo tornillo que pongamos es suficiente porque es solamente para hacer una pequeña prueba. Entonces ahora cuando cerremos el circuito a través del pulsador, tendría que sonar la chicharrita. Ya con el circuito energizado encendemos el bipolar y ahí está la chicharra sonando, haciendo vibrar esta chapita, produce su correspondiente sonido. Le ponemos la tapa y nuestro circuito de timbre ha quedado pronto. Espero que les haya gustado, muchas gracias por su atención y hasta la próxima clase.